verdades que me parecen muy importantes. Ustedes saben, Antioquía era la ciudad más grande de lo que era el Medio Oriente, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, una ciudad de unos medio millón de habitantes. Luego de la urbanización del Imperio Romano, nunca existió un mundo tan urbanizado como en tiempos del Imperio Romano, hasta más o menos mediados del siglo XIX, ¿no? Que comenzó otra vez a urbanizarse el planeta y de una manera muy acelerada, y comenzó a tener expresiones similares a lo que ocurría en el Imperio Romano. ¿Qué quiero decir con esto? A veces tenemos una idea, ¿no?, de que la fe se muere en la ciudad, de que en la ciudad, por alguna razón sofisticada, la gente sofisticada, la fe cristiana no impacta. Mejor estar en el campo, ahí la gente es más sensible. Y esta historia nos muestra que la fe cristiana realmente en la ciudad se fortalece, impacta de una manera particular, y a lo largo de la historia esto ha sido comprobado una y otra vez. Y toda fe que muere en la ciudad no es verdadera fe. El Evangelio de Jesucristo está llamado a impactar la ciudad, porque Dios ama la ciudad, porque Dios creó desde el principio al ser humano para que hiciera familias y para que trabajara. Y estas dos dimensiones generan ciudades. Y Dios ama tanto a la ciudad que al final de los tiempos, lo que Él va a hacer, la nueva creación, es una ciudad. Entonces, la verdad de esta historia es que nos muestra como un paradigma de cómo la fe no muere en la ciudad, sino que el Evangelio en la ciudad crece, ¿no?, transformando vidas, así como dice que creció de una manera poderosa allí en Antioquía, en la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. También ocurre en las ciudades hoy en día. La fe cristiana, el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, el poder transformador de Jesús en la ciudad se potencia. Ese Evangelio de Jesús confronta, por un lado, porque desafía nuestras maneras de entender la felicidad, nuestras maneras de entender cuestiones de trabajo, cómo tomar decisiones, cuestiones de estética, ¿no?, nuestras ideas de lo que es el propósito de la vida y demás, pero también nos responde las preguntas más profundas que a veces la gente en la ciudad está buscando, ¿no? Miren las letras de nuestras canciones, cuánto anhelo, cuánta búsqueda, cuánto deseo de tener sentido o de encontrarle el sentido a la vida. El Evangelio de Jesús responde a esas preguntas y convierte, transforma vidas, como ocurrió allí en Antioquía. Así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y crece con los desconocidos de siempre, o sea, estos varones, dice, que eran de Chipre y de Cirene, que no sabemos los nombres, se atrevieron a desplegar el Evangelio de Jesús, a hacer conocer a Jesús en la ciudad. Estos desconocidos de siempre somos vos y yo. Hoy, lunes, que salimos a trabajar y llevamos con nosotros el tesoro más hermoso, a Jesús. Así que quiero alentarte para que pienses que cuanto más grande es el desafío, en una ciudad como Buenos Aires, en el medio de la crisis que estamos viviendo, pensando qué chiquitito que es mi realidad y qué puedo llevar, cuanto más grande el desafío, más ves el poder del Evangelio en tu vida y a través de tu vida. En tu trabajo, donde tenés los mayores desafíos que la ciudad te presenta, es donde vos podés encontrar el mejor despliegue del Evangelio de Jesús, que desafía, que responde y que transforma. Amén. Esta es la primera verdad que quiero dejar en tu corazón. La segunda, que el Evangelio de Jesús reconcilia. Quiero que mires esta pregunta que yo hago. ¿La fe cristiana es solo para un grupo de personas? ¿El Evangelio es solo para un grupo de personas? Aparentemente, en la ciudad de Antioquía había 18 barrios, todos divididos por murallas, que cada uno representaba diferentes etnias. Era una ciudad muy cosmopolita, como Buenos Aires.
gente de muchas nacionalidades vivía en esa ciudad. Y la pregunta era, bueno, vos naciste en un barrio determinado, con una familia determinada y vas a tener tal religión. Pero qué maravilloso lo que ocurre allí en Jerusalén, porque el Evangelio se manifiesta reconciliando. Dice que allí, por primera vez en Antioquía, es en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos, ¿no? Y yo creo que esto nos plantea una verdad fundamental. No había forma de definir a los cristianos, y entonces a alguien se le ocurrió, hablan tanto de Cristo, y no son ni de un lugar de la ciudad ni de otro, son todos mezclados, están armando una ciudad dentro de la ciudad, una ciudad que reconcilia, una ciudad que es punto de encuentro y una división. Y en la ciudad, donde encontramos a veces las mayores fragmentaciones políticas, sociales, económicas, ideológicas, allí es donde mayor se puede desplegar el poder reconciliador de Jesús. Y quiero que lo pienses en relación con tu trabajo. Mira la capacidad que tiene Jesús a través de lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es el Evangelio de perdonar. Encontramos el poder del perdón como ninguna otra dimensión espiritual, el poder del diálogo, el poder del encuentro y el poder de la restauración. Y me encanta la historia de Bernabé, que fue a buscar a Saulo. Saulo, que había sido un perseguidor, no le creían ni los propios ni los ajenos, no creían que él había cambiado. Bernabé lo va a buscar, lo restaura, lo incorpora a la dimensión laboral para servir para Dios y para el prójimo. Quiero que pienses, ¿no es cierto?, en tu trabajo, allí donde el Señor te ha puesto para que seas un instrumento de la paz de Jesús. Y por último, la última verdad que quiero dejarte esta mañana antes de terminar y orar juntos, que el Evangelio sirve y transforma la ciudad. Dice que algunos piensan que la fe cristiana, ¿no?, o cuando tenemos nuestro caminar con Jesús es una cuestión individual nada más, ¿no? Pero cuando Jesús impacta nuestras vidas, también impacta en nosotros un espíritu de servicio, mirar más allá de nuestro ombligo, de nuestras narices. Me encanta esta historia porque dice que hay un profeta que viene, ¿no? Y este profeta no le habla cosas lindas a la gente, ¿no? Y te va a ir bien y demás, sino que este profeta tiene una sensibilidad social y les describe lo que iba a ocurrir. Y los cristianos, cuando escuchan y cuando miran a su alrededor lo que iba a ocurrir, el momento tan difícil que de hecho vino, una hambruna muy grande en el Imperio Romano, se despertaron para servir a la ciudad. Y dice que los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea. Nunca se hubiera hecho algo así una persona, de servir no solamente a propios, sino a ajenos, de servir a gente que no era de su palo, que no era de su región, que no era de su etnia. Esto es lo que impacta en la ciudad, la fe, el Evangelio, Jesús. Y esta en la historia del cristianismo, en la historia del Evangelio de Jesús, es maravilloso ver cómo cuando la gracia de Jesús impacta nuestras vidas, nuestros ojos se abren para ver la necesidad a nuestro alrededor. Esto es hermoso. El viernes fue mi cumpleaños. Me fui a sacar una foto en nuestro centro de primera infancia, allí donde hay unos niños que vienen de diferentes lugares carenciados de nuestra ciudad, 140 niños. Me saqué una foto con ellos porque si no tuviéramos ese lugar, transformamos el edificio de nuestra comunidad, todo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde funcionando allí. Es un caos, es un lío bárbaro, porque hay que mover todos los muebles y las paredes, todas, y hacer todo ese espacio para tener 140 chicos con profesionales sirviendo, dándoles amor. Pero al ver esos rostros, al ver esas familias, al ver la restauración, me encantaría contarte algunas historias. Digo, qué bendición es poder servir a ese barrio. Qué alegría. Y no lo podríamos hacer si Jesús no hubiera impactado nuestras vidas. Y miramos más allá de nuestros propios ombligos para ver la necesidad en la ciudad. Así que
hay algo hermoso, ¿no? Que, bueno, aquí tengo este cartelito que yo pongo siempre en mi escritorio, que fue el cartelito de nuestro primer comedor, y rescata la frase de San Agustín: señoras de mí un instrumento. La otra parte la cortamos o se quemó por un incendio que hubo, pero lo guardo para un recuerdo siempre en mi vida: señoras de mí un instrumento de tu paz. Así que a mayor necesidad, mayor oportunidad para servir. En tu trabajo mira y anticipa con ojos proféticos las oportunidades para servir en la medida de tus posibilidades. Vamos a orar para este lunes. Señor, muestra el poder transformador del Evangelio en nuestro trabajo. Señor, no llevamos nada más ni nada menos que a Jesús. Que podamos ver esta mañana, este lunes, esta semana, el poder transformador en el medio de ciudad, en nuestros trabajos, allí donde los desafíos mayores se manifiestan, en medio de la fragmentación de nuestros tiempos, de nuestra ciudad, de tantas divisiones, genera en nosotros y a través de nosotros relaciones redentoras. Úsanos, Señor, y sensibiliza nuestros corazones y nuestras manos para servir. Esta es nuestra oración y quiero despedirme pidiendo la bendición de Dios sobre tu vida, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu sea sobre nuestras vidas. Que Él nos use y que Él nos bendiga en estas semanas de trabajo. Dios te bendiga, te dejo un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí cada lunes. Nos vemos. Buen lunes y buena semana. Y dulces más que la miel que destila del panal.